Hola, buenas tardes, compañeros. Es un placer poder participar del Congreso Argentino de Hematología. Es un placer para mí que me haya invitado y debo agradecer a los organizadores y a Amgen por esta calurosa invitación. Y sin más, procederé a contarles la experiencia o nuestra experiencia en el Hospital Infantil Niño Jesús, en mi lugar de trabajo. Soy hematólogo de formación y me dedico a la hematología pediátrica desde hace ahora ya más de 20 años. En mi presentación haré una actualización del concepto de trombopenia inmune pediátrica y de las nuevas guías de tratamiento. A través de la presentación lo que iremos viendo es inicialmente conceptos mínimos. Tiene mucho sentido perder el tiempo en esto en un congreso de hematólogos. Haré algunas consideraciones en base a las nuevas guías para el diagnóstico y también para el tratamiento, para abordar finalmente lo que se recomienda, lo que estamos haciendo, tratamiento de primera línea y también los tratamientos de segunda línea, tratamiento en la trombopenia inmune crónica. Como sabemos todos, la trombopenia inmune es una enfermedad de base inmunológica que se caracteriza por un recuento de plaquetas por debajo de 100.000, que conlleva un aumento del riesgo de hemorragia. Es importante tener en cuenta que es un diagnóstico de exclusión. No tenemos ninguna prueba definitiva de que lo que nos enfrentemos es una trombopenia de base inmunológica y, por tanto, vamos alcanzando este diagnóstico no solo a través de las distintas pruebas, sino a través también de la evolución del curso de la enfermedad. Y en este sentido hay que tener en cuenta que algunas de ellas se tratan de formas secundarias a vacunas, en los que tenemos este antecedente por infecciones virales o en relación con enfermedades inflamatorias, lupus eritematoso, artritis reumatoide, etcétera, etcétera. La incidencia del cuadro se sitúa entre 2.2 y 5.3 casos por 100.000 niños al año en estudios tanto en Europa como en Estados Unidos. En torno a 4.2 por 100.000 personas estiman los amigos del Reino Unido. Sabemos que hay una mayor incidencia en niños que en niñas en el periodo temprano, entre 2 y 5 años, y más o menos entre 9,7 versus 4,7 por 100.000 personas al año. En cuanto a las consideraciones que creo que merece la pena hacer en relación al diagnóstico y basándonos en las nuevas guías, lo primero que deberíamos hacer es recordar que ha habido una actualización de guías en el año 2019 y a través de estas dos publicaciones fundamentalmente de Plot Advances podemos ver lo que recogen autores tanto de las guías de la Sociedad Americana de Hematología como del report de consensus internacional o la actualización del report de consenso internacional que hace referencia a un grupo de expertos a nivel mundial. Además, haré algún comentario más localista, más en relación a las guías recientemente actualizadas, no solamente de la Sociedad Española de Hematología, sino también de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Por supuesto, estas dos líneas están muy alineadas, puesto que primero se revisaron las de la guía pediátrica y estas consideraciones se incluyeron ya en las guías o en las directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la trombopenia inmune de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. ¿Qué es lo que hay que incidir de nuevo en cuanto al diagnóstico? Pues hay que tener en cuenta lo que ya hemos dicho, de que es un diagnóstico de exclusión, deberemos ir excluyendo otras patologías y esto no se hace en una primera visita, se hace también incluso a lo largo de la evolución de la enfermedad, que básicamente el diagnóstico a día de hoy continúa siendo un diagnóstico de sospecha clínica, es un paciente, en el caso de la pediatría, un paciente pediátrico, habitualmente en el rango de edad más bajo, que en relación o no con un episodio infeccioso o alguna vacuna presenta petequias o hematomas ampliamente diseminados en los que realizando una analítica demostramos la trombopenia. Pero por otro lado el paciente tiene un buen estado general que nos hace sospechar que no se trata de una hemopatía magnética. Y pocos hallazgos específicos más encontramos en el hemograma, salvo que la revisión del hemograma nos demuestre la existencia de blastos y, por tanto, debemos sospechar patología oncológica.
Como les digo, en estas guías más actuales se ha revisado cuáles son las pruebas que deberíamos realizar a los pacientes con una diagnóstica, con una trombopenia de base inmunológica en su presentación. Y como ven aquí, en las guías de la Sociedad Americana de Hematología recomiendan el aspirado de médula ósea que no se realice si hay hallazgos típicos de trombopenia inmune. Esto es una discusión de mucho tiempo, el qué son los hallazgos típicos de trombopenia inmune, que probablemente se trataría del caso que les he descrito anteriormente, sin ninguna otras cosas asociadas. En algunas otras publicaciones hablan de si la presencia o no de adenopatía se debe considerar como hallazgo atípico, la presencia o no de fiebre debe ser un hallazgo atípico, dolor óseo, etcétera, pero sin haber una clara tipificación de lo que deberíamos considerar típico y atípico. Y además, en estas guías de la Sociedad Americana se incide en que en principio el aspirado no debería ser necesario como medida a hacer en caso de fallo al tratamiento con inmunoglobulinas. En algunas práctica clínica, algunos centros lo que utilizan es el fracaso al tratamiento con inmunoglobulinas poliespecíficas como fracaso de tratamiento y posibilidad de que se trate de otra patología y por tanto se recomienda el aspirado de médula ósea. Las guías de la Sociedad Americana dicen que probablemente este no sería una aproximación adecuada. Ocurre lo mismo con el tratamiento con esteroides o con la esplenectomía. El fracaso al tratamiento esteroideo o la esplenectomía, aquí ya no se recomienda, ya no es con ese nivel de conformidad. Aquí solo se sugiere que probablemente la aspirado de médula ósea no sea necesario antes del tratamiento con esteroides o esplenectomía. Y como saben, también ha sido un proceder en muchos centros clínicos del que antes de realizar una esplenectomía o antes de iniciar un tratamiento esteroideo por el miedo de tratarse una neoplasia maligna, se sugería hacer el aspirado de médula ósea. Y por último, tampoco aconsejan ampliar los estudios en estos estadios iniciales con estudios de anticuerpos antinucleares en los niños y adolescentes con sospecha de PTI. Es decir, restringen el tipo de pruebas a realizar a lo mínimo imprescindible, evitando el estudio de autoinmunidad y desaconsejando el estudio de la aspirado de médula ósea. Las guías o el report, el consenso internacional, hace algunas consideraciones adicionales. Aquí sí que se recomienda ampliar los estudios inicialmente, aunque no con un grado de evidencia muy importante, con un grado de evidencia C, pero se recomienda hacer un test de Coombs, una antiglobulina directa, una cuantificación de inmunoglobulinas y aconsejan considerar otras evaluaciones clínicas de acuerdo a la sospecha que pueda haber. Es decir, si tenemos hallazgos o encontramos en la exploración algún hallazgo característico como adenopatías, pues incluir una imagen abdominal. Si tenemos sospecha de que puede haber una base inmunológica del estudio de autoanticuerpos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la médula ósea, los autores del report internacional hablan de que si estamos ante una trombopenia aislada sin otras alteraciones en la extensión de sangre periférica y si hay sangrado, en principio no se requiere una aspirada de médula ósea antes de iniciar el tratamiento esteroideo. Por eso incide en el tema del sangrado, porque si no, no aconsejan iniciar ese tratamiento, como veremos más adelante. Esto es con un grado de recomendación B, es decir, bastante más sustentado que lo previo. El estudio de médula ósea con biopsia y citogenética obviamente debe hacerse si se ven células potencialmente malignas en la extensión de sangre periférica o si hay hepatoesplenomegalia o algunas adenopatías. Es necesario descartar la neoplasia hematológica. Y por último, con un grado de evidencia menor, un grado C, pero desaconsejan el realizar el estudio de médula ósea inicialmente, pero es una consideración que se pueda valorar si hay ausencia de respuesta al tratamiento. Al contrario de lo que nos aconsejaban los autores de las guías americanas, aquí sí que el fracaso del tratamiento podría inducirnos a realizar algunas pruebas de médula ósea. Nosotros en las guías españolas, de la Asociación Española de Pediatría y transferidas o transpuestas también a la guía de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, sí que aconsejamos ampliar las serologías en todos estos pacientes, tratando de descartar que se trate de un proceso infeccioso, y también aconsejamos realizar estudio de inmunoglobulinas, especialmente en los niños más pequeños, por descartar su posible relación con algún tipo de inmunodeficiencia.
Es importante, y es importante porque puede determinar la evolución que vaya a tener, como pueden ver en esta publicación de nuestro grupo, junto con el grupo del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, como el diagnóstico de trombopenia inmune secundaria, aquellas relacionadas con vacunas, con infecciones, con inmunodeficiencias o con enfermedades autoinmunes, puede condicionar en gran medida la evolución del cuadro y, por tanto, aconsejamos desde el principio hacer estudios no muy profundos, pero por lo menos unas inmunoglobulinas y unos ANA para descartar estas entidades antes para poder adelantar la evolución del cuadro. Porque, como pueden ver aquí, las inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes, tienen una evolución más tórpida, con recuperaciones mucho más tardías que los cuadros relacionados con infección o con vacunas. Y es de todos sabidos que casi un 15% de los pacientes que se diagnostican de trombopenia inmune en pediatría, finalmente van a ser cuadros secundarios a otras enfermedades, ya sea a trombopenias familiares, ya sea cuadros sistémicos como el lupus, como la inmunodeficiencia común variable o el síndrome de Wiskott-Aldrich. Pero en general sí que podemos decir que la tendencia actual en todas las publicaciones es a disminuir las pruebas de diagnóstico iniciales, pero a mantener una continua reevaluación de nuestros pacientes en caso de que sospechemos que pueda haber otras patologías o si no hay una respuesta adecuada al tratamiento. Por lo tanto, yo resumiría estas consideraciones en probablemente no hace falta el abordaje inicial del paciente que sea muy extenso, pero sí puede alcanzar un gran nivel de extensión según vaya siendo la evolución del paciente. También voy a hacer algunas consideraciones del tratamiento basado en las guías, como os decía, en las dos guías internacionales o en nuestras propias guías más locales. Y para ello, lo primero que haré será comentar esta tabla, que es una tabla modificada de un artículo de la doctora Cooper, en la que se ve cómo la evolución de los pacientes, independientemente o no de los tratamientos recibidos en series con números significativos de pacientes, como pueden ver aquí, pues no marcan grandes diferencias. Como ven, la conclusión aquí es que la mayoría de los pacientes reciben tratamientos, salvo alguna serie como la serie inglesa del doctor Granger, que pueden ver aquí, que solo un 16% de los pacientes se tratan, pero la mayoría de los pacientes, en torno a un 80 y tantos por ciento de los pacientes, van a recibir tratamiento, pero la morbilidad en las series no alcanza el 1% en ninguna de ellas, independientemente de que tengan más tratamiento o menos. Aunque haya un 90% de pacientes tratados frente a un 64%, por ejemplo, no existen grandes diferencias en cuanto a la morbimortalidad de los pacientes. Eso se ve todavía de manera más clara en esta tabla de la doctora Cooper, en el que, partiendo de hospitales del norte de Europa, lo que veía es dividían los pacientes en los centros, en aquellos que trataban a más de 2/3 de sus pacientes, aquellos que trataban entre 1 y 3/3 de los pacientes o menos de 1/3 de los pacientes. Como pueden ver aquí, el 89 frente al 57 frente al 14%. Y veían cómo era el recuento de plaquetas en el día 15, no es significativamente diferente. Los que superan las 100.000, sí que es algo más diferente los que superan las 150.000. Si se tratan muchos pacientes, hay más pacientes que superan esta cifra al día 15 frente a las series en que trataban menos, pero lo más importante es cómo no hay una evolución diferente en cuanto a trombopenia inmune crónica, en torno a un 25%, independientemente de que trates muchos o menos pacientes, y de eventos relacionados con la enfermedad en los 6 primeros meses tampoco hay diferencias significativas entre los 3 grupos. Es decir, da igual tratar muchos pacientes que tratar pocos pacientes, que no vas a inferir ni en las complicaciones ni en la evolución APTI crónica. Esto es lo que ha llevado durante mucho tiempo a recomendar disminuir el número de pacientes tratados en todos los protocolos, porque al final lo que se demuestra es que la mayoría de los pacientes con una trombopenia inmune se van a curar, se van a recuperar de su paciente. Esto es un trabajo publicado por nuestro grupo también este año, en el que se ve que todos los pacientes finalmente alcanzan un recuento de más de 100.000 plaquetas. Algunos de ellos, incluso 8 años después, son cuando van recuperando. Esto solo pudimos encontrar diferencias entre aquellos menores frente a mayores de 5 años, con mejor evolución de los menores, o si habían tenido una infección previa a una vacuna, pues aquellos que lo han tenido también recuperaban, que es también lo que veíamos en el artículo de trombopenias secundarias.
Pero la idea general es que en la mayoría de los casos de trombopenia inmune idiopática acabarán finalmente resolviendo. Con lo cual, esta frase nunca puede ser más cierta. Como ven aquí en la traducción, el arte de la medicina en este caso consiste en entretener al paciente hasta que la naturaleza cure su enfermedad. Y esto no puede ser más cierto que en la trombopenia de base inmunológica. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a nuestros casos y decidir si vamos a hacer tratamiento o vamos a hacer observación, es muy importante tener en mente también algunas cosas. Por ejemplo, las familias deben entender que existe riesgo de sangrado grave tanto si hacemos tratamiento como si no. El hecho de hacer tratamiento no excluye que no podamos tener una complicación con un sangrado grave. Tienen que conocer que el tratamiento frecuentemente es efectivo, pero que este mismo tratamiento es el que puede tener efectos adversos y por ello es por lo que lo reservamos para los niños con mayor riesgo de sangrado. De todos es conocido cómo los esteroides provocan alteraciones del comportamiento y infinidad de alteraciones metabólicas en nuestros pacientes, o cómo las infusiones de inmunoglobulinas con frecuencia se relacionan con un síndrome de irritación meningea, con cefaleas, vómitos y reacciones alérgicas. Por lo tanto, el impacto, ya sea positivo o negativo, sobre la calidad de vida del paciente y de los padres puede existir aunque aumente el recuento de plaquetas, y esto lo deben conocer también las familias. Si hacemos tratamiento es posible que se recuperen las plaquetas, pero a costa de alguna serie de efectos adversos que pueden impactar sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿En qué afecta fundamentalmente la calidad de vida a estas familias? Pues sabemos que los padres habitualmente lo que expresan es mucha ansiedad en cuanto a lo que va a ocurrir como complicaciones relacionadas con la enfermedad o con el futuro, cómo esto puede afectar al futuro de los hijos. Mientras que en los niños la ansiedad básicamente se produce por las restricciones a las que obligamos a los pacientes, no tanto por las complicaciones que pueda tener la enfermedad, sino porque me tengo que quedar sin poder realizar actividad física, sin poder salir con mis amigos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que de verdad altera la calidad de vida de los pacientes. En ese sentido, por ejemplo, debemos saber que la actividad física y el bienestar psicológico tienen muchos beneficios en la población pediátrica y está más que reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que realizar más de una hora de actividad física de moderada a elevada intensidad es muy aconsejable. Por tanto, reduce la obesidad, mejora la función cardiovascular, estabiliza biorritmos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tenemos que restringir las actividades en los niños, es importante saber que debemos hacerlo en la menor medida posible. Si bien, como recogen estos artículos, esta es una encuesta realizada a médicos americanos en la que se veía cómo consideraban de riesgo o no determinadas actividades. Y como pueden ver aquí, pues existe un gran consenso en que el boxeo es una actividad de alto riesgo entre todos los profesionales o que la natación es de bajo riesgo. Pero cuando nos vamos al centro de la gráfica, pues probablemente vemos cómo hay gran disparidad de respuestas. Por ejemplo, en actividades como el baloncesto, pues hay un escaso número de profesionales que lo consideran de bajo riesgo, un porcentaje que lo describen como de riesgo moderado, pero hay un número muy importante que lo consideran de alto riesgo. Es decir, hay un número importante que lo consideran de alto riesgo cuando hay profesionales que lo consideran de bajo riesgo. Y esto es replicable a otros deportes que habitualmente son los que practican los niños, el voleibol, el fútbol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos tener una idea más o menos clara de qué es aconsejable que hagan actividad y de que no corren excesivo riesgo por realizar determinadas actividades, puesto que el riesgo inherente a muchos de los deportes es extremadamente bajo. Con estas consideraciones pasaré a hablar un poco de los tratamientos de primera línea. Y en cuanto a tratamientos de primera línea, ninguna de las guías internacionales actualizadas propone grandes cambios. Los medicamentos siguen siendo los que han estado disponibles en los últimos, yo diría, 40 años. Es decir, inmunoglobulinas y esteroides en Europa, en Estados Unidos lo mismo, incluyendo la inmunoglobulina anti-D. Nosotros sí que hemos visto un cambio en este sentido cuando analizamos nuestra cohorte de pacientes, que también publicamos recientemente, haciendo un corte en los pacientes que se habían tratado hasta el 2011 y los que se han tratado en la última década. Y vimos cómo significativamente estamos utilizando unas dosis de esteroides mucho más bajas que anteriormente, no solo en el principio del episodio, sino a lo largo de todo el primer año. Es decir, hemos conseguido en esta serie más moderna reducir mucho la dosis de esteroides que administramos a nuestros pacientes y reducir también los días de ingreso de estos pacientes. Hemos perdido, por decirlo de alguna forma, el miedo a las complicaciones con estos pacientes. En concreto, ¿qué dice la guía de la AS?
Porque si el paciente no tiene sangrado o tiene un sangrado leve, lo aconsejable es realizar observación. Cuando hay un sangrado mucoso no grave, se puede considerar hacer tratamiento con prednisona 2,4 miligramos por no más de 5 o 7 días o inmunoglobulinas, que lo aconsejan por delante de la dexametasona. Esto, insisto, es cuando hay un sangrado mucoso no grave o cuando la calidad de vida del paciente se puede ver afectada. Me gusta más la aproximación que tienen los autores del consenso internacional, en el que dicen que no basta con estos factores, que hay que considerar otros factores para iniciar tratamiento. No nos debemos basar exclusivamente en el recuento de plaquetas, debemos tener en cuenta si hay otras comorbilidades, riesgo de traumatismos, cefaleas, medicaciones concomitantes, el estilo de vida de la familia o incluso el deseo del propio paciente o de la familia de iniciar un tratamiento. Y es interesante también ver cómo, a pesar de aconsejar no hacer un tratamiento, pues los resultados de este estudio, que fue un ensayo clínico publicado en Blood en 2018 por la doctora Heidi Pollet, en el que básicamente el ensayo clínico lo que se trataba de diferenciar es si el uso de inmunoglobulinas inicialmente podría disminuir la incidencia de trombopenia inmune crónica, que era lo que le había salido a la autora en un metaanálisis realizado en ese momento. Con esa información diseñaron este ensayo clínico en el que se incluían 100 pacientes a tratar con inmunoglobulinas y 100 pacientes que iban a hacer observación. El ensayo clínico no demostró que el uso de inmunoglobulinas disminuyese la evolución a trombopenia inmune crónica, pero sí que dio este hallazgo que puede ser de interés. Y era que dentro de los 100 pacientes que recibían tratamiento con inmunoglobulinas, hubo 38 casos que tenían un sangrado mucoso al diagnóstico, un sangrado grado 3. Exactamente igual, 42 en el grupo de observación. Pues de estos pacientes, cuando no recibieron tratamiento, es decir, cuando cayeron en el brazo de observación, 5 de ellos tuvieron sangrado de 2-3 y hasta 10 de ellos tuvieron sangrados graves, sangrados 4-5 en la evolución del primer año. Mientras que los pacientes que habían caído aquí, los 38 que tenían un sangrado grado 3, no repitieron el sangrado ninguno y solo uno tuvo un sangrado grado 4 o 5 en la evolución del primer año. Es decir, parece que en estos sangrados mucosos grado 3 es aconsejable realizar tratamiento inicial, puesto que a lo largo del primer año aparecen menos efectos o menos complicaciones hemorrágicas. Y con esto parece que se sesgó un poco, se evolucionó un poco hacia el tratamiento cuando existe un sangrado mucoso, que hasta este momento muchos de los trabajos aconsejaban seguir realizando observación. ¿Y qué tratamiento aconsejan hacer en estos sangrados, ya sean sangrados mucosos grado 3 o sangrados francos? Pues o prednisona 4 miligramos kilogramo al día, 3 o 4 dosis durante 4 días, 1 o 2 miligramos kilo día durante 1 o 2 semanas, pero lo más importante, suspender y no llevar nunca el tratamiento no más allá de 3 semanas. ¿Vale? Da igual cómo evolucione el recuento de plaquetas, pero el tratamiento con esteroides no debe prolongarse más de 3 semanas. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros tratamos a nuestros pacientes con 2 miligramos kilo día por no más de 5 días en el primer ciclo y vemos evolución del cuadro clínico, nunca del recuento de plaquetas. La otra opción que ofrecen los autores del consenso internacional son las inmunoglobulinas, 0,8 gramo por kilo y puede repetirse la dosis. Por lo tanto, después de este tratamiento de primera línea, ¿cómo debemos seguir? Pues diferenciaría aquí lo que serían tratamientos de segunda línea, es decir, cuando admitimos o cuando el paciente vuelve a tener sangrados después de esta presentación inicial, la mayoría de los trabajos lo que insisten es en repetir los tratamientos previos, volver a administrar esteroides, volver a administrar inmunoglobulinas, o también podemos hablar de tratamiento de segunda línea cuando consideramos que el tratamiento con corticoides o con inmunoglobulinas es insuficiente, estamos fracasando en los tratamientos. En esos casos aconsejamos introducir nuevos fármacos, en aquellos que tienen una enfermedad o un linfoproliferativo autoinmune o del grupo de enfermedades parecidas al linfoproliferativo autoinmune son altamente eficaces miclofenolato, rapamicina. En los casos que tienen algún grado de inmunodeficiencia, altamente eficaces la administración de inmunoglobulinas crónicas. En principio, para el tratamiento de la persistente o crónica, lo que sí que tenemos que aconsejar es que los niños que tienen sangrados frecuentes o graves, que tienen afectada su calidad de vida, deben derivarse a un hematólogo pediátrico con experiencia para continuar el tratamiento. Es desaconsejable. La experiencia dice que los pacientes que no se remiten a centros con experiencia
habitualmente acumulan unas toxicidades por el tratamiento, puesto que se insiste con el tratamiento esteroideo, que son inasumibles a día de hoy en estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque esto ha variado en los últimos años y la aparición de los agonistas del receptor de la trombopoietina hace aconsejable valorar que todos aquellos pacientes que fracasen en las primeras líneas de tratamiento sea un tratamiento que se deba considerar. Otras propuestas en este artículo del PROBAN es considerar el rituximab de sametasona, micofenolato, incluso la espilectomía si fracasan todas las otras. Insisto, hay que intentar detener el tratamiento con esteroides cuanto antes, puesto que el síndrome de Cushing iatrogénico en estos pacientes es muy importante y habitualmente estos pacientes pueden caer en unidades de oncología pediátrica donde estamos acostumbrados a tener pacientes con síndrome de Cushing por el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Pero este no es el caso, no estamos ante una enfermedad tumoral y por tanto no deberíamos asumir todas esas complicaciones como normales. También señalar, cuando fracasa el tratamiento de primera línea, hay que reconsiderar el diagnóstico, repetir todas las pruebas para descartar las secundarias. Como les decía, cuando tenemos un cuadro ya de PTI persistente o crónica, debe jugar un papel importante los agonistas del receptor de la trombopoietina, ya sea el trombopag, cuya indicación en pacientes pediátricos viene de estos dos ensayos clínicos, PETIT y PETIT-2, publicados en Lancet, ambos en Lancet y en Lancet Hematology en el 2015, y que en el resumen podríamos decir que el 80% de los pacientes tienen respuestas puntuales y un 40% tienen respuestas prolongadas con el tratamiento a costa de muy pocos efectos adversos, los únicos verdaderamente reseñables, alteraciones hepatobiliares que desaparecieron al suspender el tratamiento en todos los casos. Es decir, el Revolade debe ser un tratamiento a considerar en todos los pacientes pediátricos que fracasan. No se describieron tratamientos tromboembólicos, 2 casos de cataratas que habían recibido tratamiento previo con esteroides en las publicaciones de estos ensayos clínicos. Por otro lado, romiplostin. Romiplostin ha tenido un desarrollo mucho más complejo que el que tuvo Revolade, puesto que son varios los ensayos clínicos que se han realizado hasta conseguir el registro. El primero de todos ellos era en pacientes de más de 6 meses de evolución, es decir, lo que ahora se denomina persistente, entonces se denominaba grave, con una escalada de dosis muy progresiva de 1 microgramo kilo a la semana. Rápidamente se vio que existía respuesta en el recuento plaquetario con dosis elevadas, con dosis en torno a 5 aquí. En los pacientes que recibían placebo pues iban haciendo una escalada sin ninguna respuesta, pero como ven aquí, pues realmente superaban el recuento de 50.000 en torno a las 7 semanas de evolución. ¿Eso qué provocó? Pues que no hubiese realmente una respuesta en cuanto a calidad de vida en los pacientes. Solo en los padres se podía observar una cierta mejoría de la calidad de vida en semana 13, bastante tiempo después de la evaluación. Cuando se llevó al fase 3 el estudio, incluyendo hasta 62 pacientes, en un estudio muy similar, aleatorizando entre romiplostin y placebo, pues una vez más se ve que hay respuesta, se ve que la respuesta lleva más de 4 semanas obtener unos recuentos adecuados. También es un hallazgo interesante el ver cómo los pacientes más pequeños, por debajo de 6 años, necesitaron dosis más altas de la droga en el ensayo clínico, pero lo más importante en este ensayo clínico es que cuando se valoraban los efectos adversos, los sangrados, no hubo diferencias estadísticamente significativas con el grupo placebo. Probablemente esto se debía a que se alcanzaban dosis terapéuticas suficientemente altas muy tarde en esta escalada tan lenta y eso no se reflejó en cuanto a la mejoría de los episodios hemorrágicos en este fase 3, en el que claramente se veía una respuesta plaquetaria. Y ha hecho falta un segundo estudio abierto de extensión para demostrar que la respuesta plaquetaria se mantiene más del 75% del tiempo, que más de un 90% del tiempo, casi un 60% de los pacientes obtienen respuesta. Esto se comunicó en el año 2017. Y lo que es más importante, en hematología 2019 se ve como hay un grupo de pacientes, hasta una cuarta parte casi de los pacientes, que incluso llegaron a alcanzar una remisión completa suspendiendo el fármaco. Es decir, que se sugería que puede incluso modificar la evolución de la enfermedad. Esto se relacionaba en el estudio multivariante con la edad de inicio del tratamiento, los más pequeños con mejor evolución, con un recuento de plaquetas más rápido en las primeras 4 semanas, también era el grupo de pacientes que con más frecuencia alcanzaban la remisión.
Al final, de todos los estudios de romiplostin, se ha hecho un pool con, como ven aquí, 200 pacientes en un seguimiento a largo plazo. Lo que se ve es que la dosis de romiplostin en edad pediátrica es alta. Aquí la mediana de dosis llegaba a 7, pero como ven aquí, pues hay pacientes o se alcanzan los 10 microgramos en un número muy importante de pacientes para obtener una respuesta plaquetaria adecuada. Por lo tanto, es importante hacer esa escalada de dosis lo más rápida posible. En cuanto a respuestas, el 50% del tiempo de los 6 primeros meses los pacientes tienen respuesta plaquetaria, casi un 90% de los pacientes tienen respuesta en algún momento, con una mediana de dosis alta, y no hay nuevos hallazgos de seguridad en esta cohorte de 226 pacientes con evolución a largo plazo. Pero se demuestran anticuerpos circulantes en el 3% de los pacientes. 5 de estos 6 pacientes tenían recuentos de plaquetas elevados y en 2 casos no se encontraron los anticuerpos cuando se repitió la determinación. Esto dio lugar a ciertas dudas en cuanto a si se podía neutralizar o no. El último estudio que se ha hecho con romiplostin ha sido el integrado en los 5 ensayos clínicos con pacientes pediátricos que eleva la N o la experiencia hasta 282. Como ven aquí, se ha ido incluyendo todos los pacientes tratados a lo largo de todo el desarrollo del fármaco en los grupos pediátricos. Y en resumen, tenemos una respuesta en PTI crónica, una respuesta plaquetaria por encima de 50.000 plaquetas en el 90% de los pacientes, un 6% de los pacientes como respuesta libre de tratamiento. Y es importante señalar que hay un subgrupo dentro de los pacientes tratados de 69 en los que esto sería aplicable a lo que hoy conocemos como PTI persistente, es decir, todos aquellos que se incluyeron cuando la evolución del cuadro había superado los 6 meses, pero no había alcanzado el año. En cuanto a seguridad, los pacientes tienen un periodo de tratamiento ya muy largo, con unos efectos adversos graves relativamente asumibles. En cuanto, una de las cosas que preocupaban era la existencia de los anticuerpos, y como ven aquí, estos son los resultados en este pool de los 5 ensayos clínicos. Anticuerpos neutralizantes del romiplostin en el grupo tratado, un 2% de transitorios, un 5% de persistentes, y neutralizantes de trombopoyetina, que sería realmente importante, no hay ningún paciente que presentase anticuerpos neutralizantes de trombopoyetina endógena. 19 pacientes, como ya les he dicho antes, casi un 7% de los pacientes han suspendido el tratamiento y siguen sin él durante al menos 6 meses tras la suspensión del mismo. Es decir, un subgrupo de pacientes que, aun suspendiendo el tratamiento, continúan en remisión. Toda esta es la información que hemos obtenido de los ensayos clínicos. Y yo, en un curso que damos también de ensayos clínicos en mi centro, siempre pongo esta similitud. O sea, un ensayo clínico viene a ser como seguir Google Maps. Nos va dando todas las indicaciones que tenemos que hacer y nos deja poco margen para la improvisación. Pero cuando vamos a la vida real, ya no tenemos a Google Maps, lo que tenemos es nuestra mochila de conocimientos y nuestras herramientas para ver cómo enfrentarnos a los pacientes. Y muchas veces existen ciertas discrepancias entre lo que vemos en el ensayo clínico y lo que nos encontramos en la vida real, pues llevado de que la selección de pacientes no es tan estricta como en el ensayo clínico, o que los propios profesionales, basados en nuestra experiencia, podemos tomar decisiones. Y por eso me parece muy interesante este trabajo del grupo americano, en el que analizaron pacientes tratados con los agonistas para ver qué es lo que ocurría en ese grupo de pacientes. Y hay cosas que son llamativas. La primera de ellas es cómo el uso del trombopac es más frecuente en los pacientes más mayores, mientras que el uso de romiplostin es más frecuente en los pacientes más pequeños. Esto parece una cosa normal. El trombopac son pastillas, los niños más pequeños a lo mejor lo toleran peor, los niños más pequeños tienen dietas más complejas para tratar de administrar el trombopac, que como saben tiene restricciones alimenticias importantes, probablemente es más fácil una administración, una inyección subcutánea semanal. Y eso probablemente sesga estos grupos. Los efectos adversos en este trabajo pues son similares a los encontrados, excepto se vieron 2 tromboembolismos pulmonares en pacientes tratados con el trombopac y la existencia de anticuerpos neutralizantes en un paciente tratado con romiplostin. Ninguna de estas cosas estaban descritas en los primeros ensayos clínicos de los pacientes. También me gusta este otro trabajo en que habla de qué decidimos los médicos para tratar nuestros pacientes en segunda línea, en pacientes pediátricos. Y me llama mucho la atención el que mayoritariamente los compañeros americanos recalcan que para buscar una remisión larga, lo que utilizan preferentemente es rituximab.
Os recuerdo que rituximab no está aprobado para el tratamiento de la trombopenia inmune primaria. Pero además, ¿qué es lo que encontramos publicado por eso? Pues que el rituximab se puede usar como medicamento para reducir los esteroides y que puede permitir en algunos pacientes que estén libres de enfermedad. Esto nos lo dice la doctora Cooper. Las guías de 2010 y 2011 lo incluían dentro de los medicamentos de segunda línea, aunque estaba ya en aquel momento, tampoco tenía indicación para el tratamiento de la PTI. Y en el documento más reciente del Report Internacional se indica que podría favorecer a un subgrupo dentro de los pacientes, especialmente las niñas adolescentes, en combinación con dexametasona. Y esto es una recomendación de grado C basado en este trabajo del Journal of Pediatrics del 2017. ¿Cuál es la realidad de lo que he publicado con rituximab? Pues resumiendo en este cuadro y por ir muy rápido, no llega un 50% de los pacientes si agrupamos todos estos trabajos, los que puedan tener respuesta, un 43% los que puedan describir como respuesta. Pero si vamos a publicaciones concretas, aquí vemos cómo la respuesta a 2 años no llega o está al 26% en esta publicación, no llega al 15% en esta otra, o incluso en esta no hay ningún paciente que responda al rituximab. Esta última es mi experiencia también. No tengo ningún paciente de los que utilizábamos en el pasado rituximab que respondiese al fármaco en trombopenia inmune primaria. Por lo tanto, en mi opinión, yo creo que a día de hoy no hay ninguna indicación para utilizar rituximab por delante de los agonistas del receptor de la trombopoyetina en pacientes pediátricos. Hay fármacos con indicación que tienen una alta eficacia frente a un fármaco con muchas complicaciones, con un grado de inmunosupresión importante. Evidentemente, cuando tratamos un paciente oncológico no es lo mismo que cuando tratamos una trombopenia inmune. Por lo tanto, yo creo que debemos priorizar los agonistas. ¿Qué es lo que ocurre cuando falla un agonista? Pues algunos pasan a rituximab. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar al otro agonista y probarlo, puesto que puede dar respuesta a uno y no al otro. Y por último, si no hay respuesta, yo incluso prefiero utilizar otros inmunosupresores o los agonistas con combinación con inmunosupresores, micofenolato, rapamicina. Solo en ese subgrupo de adolescentes que han fracasado, tal vez lo probaría. Pero también os digo, hasta ahora he tenido poca fortuna incluso en ese subgrupo de pacientes. Otras cosas importantes en este trabajo, pues como el trombopac es preferido por la facilidad de administración, como romiplastin lo administramos cuando pensamos en el fármaco más eficaz o si nos dejamos llevar por la preferencia del paciente o los padres o simplemente por tranquilidad del médico que lo prescribe. Pues todo eso lleva también a preferir romiplastin a otros fármacos. En este último trabajo que quiero comentar de este mismo año del Dr. Cutter, ¿qué es lo que habla? Habla de un poco el uso de romiplastin en la vida real y habla de si se puede administrar el romiplastin con menor frecuencia que una vez a la semana. Los estudios de farmacocinético del fármaco dicen que no sería recomendable, lo suyo es ajustar una administración semanal. ¿Cómo se dosifica? Pues de acuerdo al prospecto debería escalarse de 1 en 1, pero es cierto que en la vida real lo que estamos haciendo es ir más rápido en esas escaladas para obtener una respuesta cuanto antes, porque como hemos visto en los ensayos clínicos, el retrasar la subida yendo de 1 en 1 puede retrasar la respuesta al tratamiento. Por lo tanto, en vida real probablemente las respuestas partamos ya de 2 o 3 inicialmente y hagamos subidas de 2 en 2 microgramos por kilo a la semana. ¿Qué es lo que debemos hacer si el recuento de plaquetas es muy alto? Pues de acuerdo al prospecto también lo que se dice es que se debe suspender el fármaco. Cada vez lo hacemos menos. En la vida real tendemos a reducir, puesto que sabemos que este fármaco provoca unos grandes picos en cuanto a la respuesta plaquetaria y somos más amigos de reducir las dosis a la mitad antes que suspenderlo, porque si no vamos a tener un aumento de estos picos del recuento. Y por último, habla algo de la autoadministración. Ya hay estudios que han demostrado que la autoadministración es eficaz. Y si podemos hacer la autoadministración y el paciente no tiene que venir al hospital para administrárselo todas las semanas, o podemos facilitar el que se desplacen desde el hospital a administrarle el fármaco al paciente a su domicilio, desde luego una de las ventajas que tiene a día de hoy el trombopac, que es la facilidad de administración, pues podría haberse cuestionado. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Pues no lo sabemos. También es cierto que el trombopac ha aparecido ya, nosotros ya tenemos la dosificación en líquido, que también hace muy fácil la administración, incluso en los niños más pequeños, con lo cual ambos fármacos están compitiendo por ver y encontrar su hueco en el mercado. Problemas del trombopac, problemas como ya hemos comentado con las dietas, la dificultad para tragar a los niños pequeños y cada vez que modificamos dosis son unos cambios de dosis muy importantes. Si pasamos de 50 a 75 es un incremento del 50%, ¿vale? Mientras que el romiplastin, ¿qué problemas tiene? ¿O qué ventajas también? Pues el problema es el pinchazo
Como ventaja es que podemos ajustar la dosis mejor, si pasamos de 8 a 7, no son esas bajadas tan drásticas que tenemos con el Revolade, pero el coste del tratamiento aquí puede ser mucho más caro o no, dependiendo del peso del paciente. En definitiva, resumiendo y como ideas que me gustaría que puedan recordar ustedes, en mi opinión, los pacientes que fracasan a tratamientos habituales deben ser todos considerados como candidatos para el uso de agonistas del receptor de la trombopoyetina en el campo pediátrico, ya sea uno u otro. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen una elevada eficacia con un escaso número de efectos adversos. Luego, yo creo que no debemos insistir en los tratamientos habituales, no debemos hacer un Cushing iatrogénico dramático en nuestros pacientes o utilizar rituximab, por ejemplo, con el grado de inmunosupresión cuando tenemos fármacos de fácil administración con elevada eficacia. Tenemos que promover el cambio de actitud en todos los profesionales que se enfrentan a pacientes con trombopenia inmune pediátrica, llevándolos a este tipo de tratamientos con menor número de efectos adversos sobre todo. ¿Cuál de ellos? Pues la elección dependerá de la preferencia, y no solamente de la preferencia del médico, también del paciente, puesto que son claramente distintos su administración en pastilla o administración por inyección semanal o diaria. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos ajustar la dosis para mantener recuentos hemostáticos e incluso tratar de suspender. Cada vez está existiendo más literatura en la que se demuestra que no hace falta estar por encima de 100.000 recuentos, como hablaban los por 100.000 plaquetas para modificar las dosis, como hablaban los ensayos clínicos, sino que deberíamos ajustarnos a recuentos más bajos y que sean ya hemostáticos. En este caso se podría considerar 50.000 plaquetas y de esa forma intentar dar la menor dosis posible porque podemos llegar a suspender en un número importante de pacientes. Algunos trabajos empiezan a hablar ya de en torno a un 20-25% de pacientes que pueden quedar con recuentos por encima de 50.000 plaquetas sin tratamiento. Recordar esta frase de la doctora Luscher, que no es nueva, ya hablaba de ella a mediados del siglo pasado. Se tratan pacientes y no recuentos de plaquetas. Y por último, esta última reflexión más reciente del doctor Ebert, que dice que somos nosotros los médicos los que vamos a hablar con los pacientes y las familias, y que será la calidad de nuestras consultas, nuestras propias convicciones, las que tendrán una influencia crucial en lo que vaya a ocurrir. Es decir, dependerá de cómo informemos, de cómo conozcamos nosotros la enfermedad y seamos capaces de trasladar esa información a nuestras familias, la decisión que tomará o no el paciente de ser tratado. Y yo creo que hay suficiente información ya científica para asumir que la mayoría de los pacientes con trombopenia inmune no deben recibir tratamiento, solo un pequeño grupo de ellos deben recibir tratamiento, y si no son buenos respondedores a los tratamientos iniciales, debemos considerar segundas líneas de tratamiento con muchos menos efectos secundarios por el bien de nuestros pacientes. Me quedo con esas reflexiones y con esto me gustaría despedirme de todos vosotros y estoy abierto a las preguntas que podáis realizar, que estoy seguro que los organizadores me harán llegar y estaría encantado de poder ayudarles. Un saludo y buenas tardes a todos.